Buenas a todos, ¿cómo andan? Soy Alessandro nuevamente, soy arquitecto y trabajo en Wizard. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son los materiales PBR y específicamente la primera parte que es reflexión. El curso tiene como objetivo, este video es entender las propiedades físicas con las que trabaja Corona Render, van a ver por qué hice físicas ahora, y responder las siguientes preguntas. Y la idea de mostrar estas preguntas es que si ustedes ya saben la respuesta, quizás no es necesario que miren el video, ¿sí? Es algo que quieran repasar. Yo voy a dejar en el link de este video esta presentación de Google para que puedan acceder y comentar si quisieran. Y también este archivo de 3D Max que tiene las propiedades de los materiales desarmadas en diferentes objetos para que puedan acordarse mejor de cada propiedad y también ir investigando por su propia cuenta, ¿no? También tiene un poco la descripción de cada una de las características, así que bueno, esto lo dejo en la descripción. Bueno, ¿qué son los materiales PBR? PBR es una sigla que significa Physical Basic Rendering y es básicamente la dinámica con la que te propone Corona para crear un material realista. Y tiene que ver con las propiedades físicas reales del mundo en el que existimos, pero desarmadas de una manera en que a la hora de crear un material podamos ir haciéndolo parte por parte, ¿sí? Nosotros específicamente vamos a hablar en este video de estas tres características: Diffuse Color, Reflection Color y Reflection Glossiness, que son las principales y con las que ya podemos empezar a divisar un tipo de material de manera muy real. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que 3D Max trabaja con editores de materiales, obviamente. Vamos directamente a 3D Max. Si apretamos este botón que está en pantalla o la M, nos va a abrir este editor, que es uno de los editores. Este editor se llama Slate Material y es una forma de trabajo a través de nodos. Es decir, como verán, yo aprieto botón derecho, materiales, Corona Material. Me crea este primer material base. Si aprieto dos veces voy a poder ver todas estas características que están acá, pero ahora desarmadas en este panel de control. Y lo que voy a ir haciendo es uniendo, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo práctico de crear. Arrastro, por ejemplo, esta textura hacia mi editor y uno en uno de los canales, ¿sí? Como verán, ya me crea un primer acercamiento al material. Entonces, este tipo de editor es un editor que tiene un poco más de control en términos de características de nuestros bitmaps o de nuestros materiales. Y después tenemos otro editor que se llama Compact Material Editor, capaz que están más familiarizados con este, que es un poco más rápido para acceder a las características y es otra forma de trabajo, ¿no? De repente, según lo que estemos haciendo, nos va a convenir trabajar con uno o con otro. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos si queremos trabajar en el Diffuse? Vamos a ver simplemente que dice Level y al lado Color y una letra M, ¿sí? Que es la que está marcando acá. El Diffuse es una característica que indica cuál va a ser la textura, cuál va a ser el color que tiene nuestro material. En este caso trabajé con un bitmap, como les mostraba hoy, se puede arrastrar o podemos venir a Maps, Corona Bitmap y nos pide otra vez que elijamos un tipo de imagen y unimos. Y cuando lo unimos, fíjense lo que sucede, miren esta M, al unir se activa la M y ya el color deja de funcionar. Es decir, por más que yo cambie el color, no va a pasar nada. O la otra opción es simplemente elegir un color, ¿sí? Entonces, esta es la primera característica del Diffuse Color. ¿Qué es el Level? El Level sería como la opacidad. Es decir, si nosotros vamos bajando nuestro Level, vamos a 0,5, 0,3, o vamos a 0 directamente, fíjense que se apaga totalmente. Es decir, desaparece esta primera capa que sería nuestro color. Entonces, esto fue la reflexión difusa o Diffuse Color que estamos hablando de la primera parte. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo tipo de reflexión, que se llama reflexión especular. Hay dos, como verán, el Diffuse Reflection, que es el que acabamos de ver, el que nos permite ver el color del material,
y la reflexión especular, que es la que refleja la luz, es decir, es lo que diferencia un material opaco de un material reflectivo. Entonces, cuando hablamos de reflexión especular, hay ciertos fenómenos que influyen en esta característica. El más importante es el efecto Fresnel, que estaba regido por el índice de refracción, o IOR, que es la sigla, y que lo que nos dice este efecto es que según el ángulo en cómo miremos el objeto, imagínense esta cara, vamos a ver más o menos reflexión. En un ejemplo práctico sería, imagínense, miren este objeto, vamos a hacer un render interactivo, vean cómo se ve la cara superior, cómo refleja, y ahora cuando nos ponemos de frente, cómo refleja. ¿Se logra interpretar de que la reflexión es mayor si lo miramos desde un costado? Bueno, eso es el efecto Fresnel y se manipula a través del índice de refracción. En esta tablita van a ver que entrando a la parte de reflexión especular vamos a tener tres objetos con tres IORs distintos. Vamos a ver en el render interactivo qué pasa con cada uno. Vamos con el primero que dice IOR 1.5, valor general de dieléctricos. Ahora les voy a explicar de qué se trata. Fíjense cómo es la reflexión de este objeto. ¿Sí? Pareciera un plástico bastante pulido. Ahora vamos a un IOR de 5. Ya podemos divisar como una especie de metal. Y vamos a un IOR de 80. Y fíjense cómo evidentemente estamos hablando de un material metálico. En definitiva podemos sacar como conclusión que generalmente los metales manejan IORs más altos y los dieléctricos valores más bajos, ¿sí? Si bien yo no los dije, estoy hablando de materiales dieléctricos y conductores, y voy a entrar en ese tema. En el mundo físico hay dos tipos de materiales: los materiales dieléctricos, que son los de baja conductividad, plástico, madera, ladrillo, como el que vimos al principio, y los conductores, que son todos los metales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos crear un material, lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿queremos hacer un material conductor, como un metal, o un dieléctrico? ¿Y por qué es importante hacerse estas preguntas? Si nosotros vamos al editor de materiales, fíjense, vamos a crear un material nuevo, material de Corona Material, apretamos dos veces y por un momento vamos a abrir esta pestaña con el render previo. Fíjense que el material así por defecto no tiene reflexión, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, vamos al panel de control, activamos la reflexión. Fíjense que vamos a hablar de esta fila. Activamos la reflexión subiendo el valor a 1. Y esto que dice Fresnel o la sigla IOR, es lo que nos va a regular justamente lo que veíamos recién, de cómo va a ser la cantidad de reflexión de nuestro objeto. Este es el primer punto a saber. Cuando creamos un material dieléctrico, que son los plásticos, la madera, ladrillo y todo lo que no son metales, generalmente el material está más o menos en un IOR de 1,5 por defecto. Y cuando hablamos de metálicos, se acuerdan que era mucho más. Ahora, ¿qué es importante saber cuando creamos, por ejemplo, un metal? El metal generalmente no tiene canal difuso, entonces esto aparece en negro, ¿sí? Ya hicimos el primer paso, supongamos que queremos crear un metal. El segundo paso, ¿cuál es? Subir el índice de refracción, vamos a un valor de 5. Fíjense, ya se va divisando un tipo de metal. Ahora supongamos que queremos crear un metal como el oro. ¿Cómo cambio el color si lo que antes lo hacíamos con el canal difuso, ahora no lo puedo hacer más? Y acá aparece en juego el color de la reflexión. Entonces elijo un color amarillo, por ejemplo, y ven cómo ahora estoy creando un metal con un tipo de color, ¿sí? Entonces lo que acabamos de ver recién es cómo afectan estos siguientes valores que vimos a la hora de crear un material, ya sea metal o dieléctrico, que son los no conductores. Nos queda por ver qué es el glossiness, que ahora vamos a entrar directamente en la tablita para explicarlo de manera más práctica. Bueno, ahora vamos a hablar de la última característica que se llama glossiness, y es el efecto que imita las imperfecciones de una superficie en la reflexión. En pocas palabras, el glossiness nos va a permitir generar manchas de humedad, manchas de grasa o algún tipo de imperfección en la reflexión de una superficie.
Miren este objeto, fíjense cómo tiene mapeado estas manchas. Y si hacemos un render interactivo, vamos a poder ver cómo se genera este efecto muy real, similar a lo que ocurre cuando manchamos alguna superficie pulida con grasa, ¿no? Entonces también si vamos a los otros objetos, fíjense que dice glossiness de 1, más pulido, es decir, esto se asemeja al material que veíamos hoy, un metal o un plástico sin ninguna imperfección. Y el otro dice glossiness de 0,8 y miren cómo acá sí se ve un tipo de reflexión marcada, pero también un poco difuminada, ¿no? Entonces vamos a entrar directamente al editor de materiales, apretando la M. Estamos hablando de este material que es el siguiente, y fíjense, hablando de glossiness, estos son los valores que vamos a ver ahora. En primer lugar vemos que está la M, que indica que está mapeado, es decir, que esta textura, fíjense cuando la desaparecemos, se desactiva, y al conectarla vuelve a aparecer. Y después este valor que básicamente nos va a indicar la opacidad de la textura. Si nosotros trabajáramos sin ninguna textura, podemos ver que sucede lo que veíamos hoy. Cuando el glossiness está en 1, fíjense cómo se ve, y cuando está en valores más bajos, cómo se va generando esta reflexión más difuminada. Bueno, hasta acá fue todo el tema reflexiones. Es cortito el video, la idea justamente es eso, de que sean fragmentos rápidos. Y lo que nos queda por ver del resto del material son las deformaciones, conocidas como bump y normal, y el displacement, que son deformaciones un poco más profundas, que la vamos a ver ya en detalle en el próximo video. Después también las transparencias, que son las refracciones, el vidrio, el agua, el opacity, que es un tipo de configuración dentro de los materiales que nos permite generar estas cavidades. Es como cambiar la geometría del material de alguna manera con mapas PNG. Y la translucencia, que para que sea sencillo de entender, es lo que ocurre cuando miramos a través de un objeto y vemos el paso de la luz. Por ejemplo, en este caso hay una hoja, fíjense cómo nos permite ver el interior de la configuración de la hoja, ¿no? Entonces, si les gustó hasta acá, si les pareció interesante y quieren seguir viendo el resto de los videos, los espero en el próximo y vamos a hablar de todos estos temas.